Buenos días tengan todos. Hoy día 22 del mes 10 del 2022. Vamos a tener una charla nuevamente del Señor, que el Señor nos ha instruido. A nosotros nos ha instruido así en la palabra de verdad. Este programa es basado sencillamente en la palabra del apóstol Pablo, cuando él nos exhorta sobre lo que está antes escrito, según él expresa en Gálatas 1, verso 8 y 9. Dice así, Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas aun si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que la posición del verdadero evangélico, él lo recalca, dándole énfasis positivo. A lo largo de las escrituras, los verdaderos mesiánicos, vemos cómo ha sido la obra destructiva del hombre de pecado y cómo no vamos a entender que el hombre de pecado no es otro, el cual en este posterior tiempo representa todo el cristianismo, el cual es el Papa. Es dicha persona, mirándose bien, la cual se dice en las escrituras. Pensaría en mudar dice que pensaría en mudar la ley y los tiempos, según Daniel 7, 25. Daniel 7, capítulo 7, verso 25. ¿Cómo no va a ser el susodicho el que estoy expresando? Lo que expresa la escritura. Dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. A medida del discurso de esta prédica, podemos ver esas situaciones. Siempre pongan atención. El apóstol Pedro nos advierte de las torceduras en segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Esto no es difícil de saber que el Imperio Romano recogió todas las cartas apostólicas y el Papa hizo de ellas lo que le vino en gana. Siendo así que los dichos que los indoctos son los llamados doctores que hoy predican un evangelio catolizado. Así mismo es, un evangelio catolizado. Los que estudiamos las escrituras, guiados por el Espíritu Santo, somos los entendidos, según Daniel 12:10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, mas los impíos orarán impíamente.
Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Son muy pocos los entendidos, así el Mesías dijo, no temáis manada pequeña, porque a Dios el Padre os ha placido daros el reino a vosotros. San Juan dijo que estamos en el último tiempo y que ya habían falsos mesías, según había dicho el Mesías en San Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos mesías, es decir, falsos meshijim en hebreo, falsos mesías y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por eso es que yo digo que las cartas apostólicas fueron recogidas por el poder del Imperio Romano y que eso fuera entregada al que dirigía el cristianismo ese llamado de ellos católico. Y entonces la carta le pusieron a la forma en que ellos querían ponerle y no como la llevaban. Esa mudanza de la ley y tiempo comienza, comienza dicho tiempo de llamarse a los cristianos, A los mesiánicos. o sea, a los mesiánicos cristianos, por primera vez. Ahí lo podemos ver en Hechos, capítulo 11, 26. Ajá. Y conversaron todo un año allí con la Keilah, congregación. Aquí pone iglesia, pero está mal escrito. Y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primeramente en Antioquía. Cambiaron el nombre de congregación por el nombre de iglesia, aunque en griego quiere decir, congregación quiere decir iglesia, pero le lanzaron la palabra torcida. ¿Por qué? Porque debían de ponerle congregación del Señor. En dicha su pasión de cambio, le pusieron al Mesías fulano. Ustedes saben, le pusieron el tal Jesús. Y a la madre Miriam le pusieron María. Todos son cambios que se van notando, chiquitos y grandes. A los ángeles le pusieron nombre también. Cuestión que Dios había prohibido según Génesis 32:29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Naturalmente, no le pregunte por el nombre, que él no da su nombre. El ángel no da el nombre. Y si no lo da el nombre, Dios no permite que los ángeles den su nombre. Entonces, ¿por qué le pusieron nombre? Ahí comprendan estas razones que yo doy. También eso está escrito en Jueces 13:18. Y el ángel de Dios respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Eso es lo que debemos de ir entendiendo, según la razón que nos da allí el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. Porque los ángeles caídos sí predican todas las cuestiones esas de torceduras que han hecho el hombre de pecado guiado por él. Pero bueno, más adelante diré eso. También en Proverbios 34, en el último renglón, también cambió el nombre del Padre, del Padre, porque el nombre que se da a Dios en las Escrituras realmente es el gran yo soy, según Éxodo 3:4. Pero bueno, vamos a buscar primeramente la parte esta que yo digo de Proverbios. En el último renglón se dice un cambio ahí también. ¿Por qué? Porque es lo que dice Pedro, que tuercen todas las escrituras, que tuercen las escrituras del apóstol Pablo, como también todas las escrituras también las tuercen. Y esas son torceduras que se van viendo, que yo estoy enseñando en esta
palabra de Dios que estoy predicando yo a través del Espíritu Santo. Vamos a leer esa totalidad del verso 4 de Proverbios 34. Vamos a leer eso. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Exactamente. Bueno, el último renglón fue el que yo di que dijera ahí, entonces él lo está leyendo. ¿Cuál es el nombre de su nombre y el nombre de su hijo, si sabe? También cambia el nombre del Padre, porque el nombre que se da a Dios, como dije en las Escrituras, realmente es el gran yo soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. También nos enseña las Escrituras verdaderas que cuando él se presentó a Abraham, se presentó con el nombre del Todopoderoso, según nos explica Moisés, profeta verdadero de Dios, en Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre, que le pusieron aquí el tal nombre falso, no me notifiqué a ellos. Ahí, en el último renglón te está diciendo el penúltimo ahí. En mi nombre no me notifiqué a ellos. Entonces, ¿por qué vino nadie a poner un nombre ahí? Porque si Dios dijo yo soy el gran, yo soy, el gran yo soy, señores, ese es el nombre que Dios se dio. Es decir, que Él obvia su nombre. Él dice ahí, da esa evasiva de entidad, de identificarse como, como un verbo, yo soy, el verbo yo soy. Y al Hijo lo identifica como un verbo también. Por eso dice que al principio era el verbo, en San Juan 1:1, dice al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era con, un modo de gramatical de compañía, porque es una eh, eh, ¿Acrónimo? ¿Acrónimo? ¿No? Una preposición, ¿no? es una preposición. Según nos indica el profeta Moisés. Así que todo el montón de veces que han puesto, vamos a decir la palabra, no me gusta decirla porque, pero como estoy instruyendo, voy a decir estas palabras, que han puesto Jehová y ahora Yahweh, y pusieron el nombre del Mesías, Jesús, Jesucristo. Todos esos son cambios que iba a hacer. Eso está escrito ahí desde cuando Dios dio la salutación esa a conocer en lo que hemos dicho antes en Daniel 7:25. Es, es- es un- es una gran falsedad del hombre de pecado e hijo de perdición. Según segunda de Tesalonicenses 2:3.
No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso no es apostasía. Están nombrando a Dios, Jehová, Yahweh, Jesucristo, Jesús, Yeshua. Esas cuestiones son falsas. Debemos ver bien las escrituras. Cuando hablan y dan el nombre de Amachía, si cuando dice ahí el profeta Agul, que no sabes, tú no conoces el nombre del Padre ni del Hijo, ¿cómo van a ponerle entonces? Y allí en Isaías 7:14 te está diciendo que el nombre de Amachía es una acronomía. ¿Por qué? Porque te está diciendo que Dios es con nosotros, Dios con nosotros. Eso quiere decir en hebreo Immanuel, y no en Immanuel como pusieron en hebreo, porque siempre en latín, ¿no? Que siempre quieren poner, ellos adulteraron todo el orden hasta de las palabras, y entonces ponen Emmanuel. ¿Qué cosa es? Emmanuel, no señor. Immanuel, que es como se traduce en hebreo. Es donde se hace la correlación de la orden de Dios, del mensaje de Dios evangelístico. Todo esto lo podemos entender proféticamente en lo dicho por el apóstol Pablo en Gálatas 1, versos 8 y 9, entendiéndose que el ángel caído es el que instruye al hombre de pecado e hijo de perdición, en 2 de Tesalonicenses 9, 2:9. 2:9. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Y allí mismo en el capítulo, más adelante dice que Dios los entrega a operación de error para que crean a la mentira, en el verso 11 y 12. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Esto, dicho así de antemano, se podría decir que por haber consentido con la iniquidad impuesta por el catolicismo, en el poder, bajo el poder del imperio, pues entonces, como vengo diciendo, ¿no? Tuvieron la autoridad de hacerlo así y todas las cartas apostólicas quedaron ocultas en los archivos del imperio católico romano. Y entonces fueron autorizados y cambiados todos estos programas para obviar los nombres hebreos y todas estas cosas. Y le pusieron nombre a los ángeles y todas esas cosas. Este es un mensaje educativo que nos instruye a llevar la verdad de la palabra del Eterno para todos según San Juan, porque es para todos según San Juan 3:16. No es para unos cuantos, ni un grupito, es para todo el mundo. San Juan 3:16. Un verso muy bonito y todo, y leído por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De todas las cosas que yo he predicado, ha sido guiada por el Espíritu Gloria a Santo. Dios. Y de vez en vez he dado versos en que te dice a ti que la palabra es para todos. No desde el tiempo que Amachía habló, ni que Pablo dice que le predicó a los gentiles, no. Yo he recalcado también que con Abraham se juntaron, había muchos gentiles allí con él, los cuales recibieron el bautizo de la circuncisión, el Brit Milá. Eso es un bautizo de salvación.
Cada palabra que el Señor ha dado en su ley son palabras que ha puesto para salvar a las personas de hacer lo que a las personas lo que ellos quieren y no hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios ha puesto su palabra para que le obedezcan. A Mashiach vino a cumplir la ley, los profetas, todo lo que han dicho ellos. Yo tengo que hacerlo igual. Ustedes tienen que hacerlo igual. Nadie podía entrar a la fiesta de Israel si no era circuncidado. Tienen que observar las palabras que se dicen ahí en Éxodo 12, versos 48 y 49. Números 15, 15 y 16. Capítulo 15, verso 15 y verso 16. Es para toda la ley de Dios. No solamente tenía que hacer la tevilá, que es el bautismo, lo tenía que hacer los judíos, no, todo el mundo. Hasta Mashiach lo hizo, ¿tú sabes por qué? Porque todos los ministros de Dios tienen que bautizarse. El sumo sacerdote más que ninguno. El sacerdocio, como era de sacerdocio que era de tiempo temporal, cada vez que iba a presentarse en el templo para oficiar, el sumo sacerdote tenía que lavarse, se dice lavarse, le pusieron en español, pero él tenía que hacer la tevilá, hacer la sumersión en el agua para santidad, que es lo que se llama también acá en español el bautizo. Agárrense de esto que es magnífico, porque es así. Záfense de los lazos del diablo. Porque nosotros queremos que ustedes sean de los escogidos en espíritu y en verdad. Como dijo Mashiach, porque el camino es estrecho y angosto. Y yo digo que sí, porque el mundo de las felonías es muy ancho y espacioso. Y muchos son los que transitan por él. El apóstol Pablo alargaba el discurso hasta la medianoche. Él no ponía tiempo para hablarle, él hablaba de todo y hablaba la palabra de Dios y no se cansaba. En Hechos, eso se dice en Hechos 27, lee Hechos 7 ahí. Muy bonito que se dice. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta tarde, la medianoche. Así que hay que darle tiempo a la palabra del Señor. Agárrense de esta para que reciban, como les estoy diciendo, para que reciban bendición. Agárrense de esta para que reciban bendiciones, ¿verdad? Isaías 28, según dice el apóstol Isaías Pablo. 8. Isaías 8, 20. Perdonen. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las personas que omiten de recibir palabras del Señor es porque el enemigo
los perturba, los tienes perturbados para que uno retrase la obra de Dios, porque patatín, que por esta vida, que por la otra. Por eso le digo que Pablo es incansablemente. Yo soy humano y yo me canso también. Hay veces que estoy descansando, estoy oyendo un programa, estoy oyendo música y me viene una palabra de Dios que tengo que escribirla en ese momento. Tengo que suspender la música. A medianoche me despierto y me viene palabra de Dios. Tengo que levantarme, encender la luz y escribir la palabra porque sé que es una frase que Dios me ha dado. Y por eso he adquirido este conocimiento que tengo del Señor. Porque tengo estos principios que Dios nos dio para salvación. La salvación está y estriba en cada punto que Dios ha establecido, que nos ha dicho que debemos cumplir, porque ahí donde está la redención de salvación, en cada frase que el Señor haya hablado. No se lo he dicho muchas veces, que todo lo que salió de mi boca ha de cumplir el propósito de aquello para el cual yo le envié. Vamos a leerlo ahí en Isaías 55, 11. Sí, la mente mía ya está un poco vieja, pero cancanea un poco, pero la palabra de Dios la tiene fija. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Ahora, el propósito de ese cumplimiento que hará lo que yo quiero está en San Mateo 7, como les he dicho, del 21, verso 21 al 23. Si no nos agarramos a cumplir con el propósito de Dios, no estamos haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que deshacernos de nuestro criterio y asegurarnos el porvenir que Dios nos tiene preparado en el cumplimiento de sus palabras y no estarla cambiando. El cambio de orden de las palabras está en la boca del enemigo de Dios, ahí sembrando la injusticia, la injusticia. Dios dice una cosa y el enemigo planta posteriormente otra. Yo soy el que soy. Y más abajo, él le dijo allá a Abraham, cuando dice allí, cuando yo expliqué en Éxodo 6:3, está diciendo que él se presenta en el nombre del Todopoderoso. No está diciendo nombre, dice el Todopoderoso. Ahora entonces Satanás le mete eso y hace ver que sí, que dijo nombre. Y pone el nombre que pusieron ahí de fantasía ahí, el enemigo de Dios. Porque si Dios dice una cosa y él engancha otra para perturbación, como he dicho en el mensaje. Perturbación del enemigo a través de su séquito, el hombre de pecado, que bajo el poder del Roma cambia la escritura, le cambia los nombres. La acción verdadera profética es hacer lo que Dios ordena. Él nos ordena a que Él nos ordenó en Levítico las comidas.
En eso nos ordena los 10 mandamientos. Es un libro de la eficiencia de Dios, de lo que Dios nos instruye. Torah significa instrucción de Dios, no es otra cosa. Amén, gloria a Dios. Se traduce al español por instrucción del Señor. Y la instrucción del Señor está en la boca de cada profeta que Dios ha levantado, que dijo, profeta como tú levantaré entre tus Gloria a Dios, hermanos. gloria a Dios. Señores, por favor, quieran ser salvos. Y para ser salvos hay que entrar por la senda estrecha, como les vengo diciendo que dijo Mashiach. Es angosta, señores, es difícil, no es fácil. No es fácil. Él dijo, mi yugo es sencillo, sí, y ligera mi carga, pero porque es para futuro. Tú te estás construyendo un futuro, no un presente. En el presente estás esforzándote y andando difícilmente en el camino que te conduce a la salvación. Pero que para ser santo, como dijo el Señor, ser santo porque yo soy santo, es en el sentido de que hay que obedecer al Señor. Somos humanos, tenemos defectos, pero en la palabra de Dios no debe haber defecto. En nosotros no debe haber ningún defecto. Se debe hacer cumplidamente la palabra del Señor, Amén. que realmente es lo que debe ser. Es dura, por eso el camachillo es angosto, porque el camino ancho es espacioso, que muchos transitan por él, por el mundo del pecado. Incluso ya usted sabe, como hemos leído, la torcedura que se le da a la palabra de Dios, cambiando el tiempo, cambiando los días, todos esos cambios que han hecho, que han puesto la noche, el día de noche a noche, de 12 de la noche a 12 de la noche. Mira, pero la palabra del Señor, como dice anteriormente Pablo, ¿eh? Es de la tarde y la mañana un día, porque la tuercen, dice Pedro, es Pedro el que lo dice. Entonces, pues, hay que entender las torceduras desde el Génesis. Berechit es Génesis. Y de ahí hay que empezar a entender. Y dejarse de tanta cábula y de tantos enredos y de darle tanta opción a los libros apócrifos, tanto en hebreo como en español. La Gemara, la Misná, el Talmud, esos son apócrifos, porque son palabras escritas, sí, de sabios a través de lo que habla la, la Torá, la instrucción de Dios a los profetas, no a los rabinos. Los rabinos son secundarios. Los profetas son los que hablan lo que es, y los rabinos no hacer falsas deducciones, como los mismos, este cristianismo católico. Todos estos maestros, como he dicho yo ahí, que son doctores, que se dicen doctor fulano, doctor mengano, doctor ciclano. Esos doctores esperancejos son los indoctos que dice Pedro, el apóstol Pedro, porque están catolizados, como digo yo ahí en la palabra. ¿Cómo que no? ¿Cómo no van a estar catolizados? Si le ha dado de beber a todos. El Señor siempre se guarda un remanente, como le he hablado en otra ocasión. Cuando dijo Elías, Señor, lo han derruido tus altares, lo han destruido a todos tus profetas, y solo yo he quedado.
Y la respuesta divina nos enseña que habían 7,000 rodillas que Dios las había reservado, que no andaba atrás los Baales, que no se habían arrodillado ni atrás los Baales. Eso tenemos que hacerlo, ese hincapié tenemos que hacerlo hoy en día. No oír las palabras católicas, como les he enseñado, porque eso lo enseña la palabra de Dios. Agárrense de esta. Los que quieren y pretenden ser salvos tienen que ser así, agarrarse de esta. Porque este es el evangelio de nuevo predicado, como dice Apocalipsis, es 10:11. Es necesario que el evangelio sea predicado de nuevo. Porque el evangelio que se predicó desde el Génesis hasta Machía, en orden correcto, y los apóstoles, ese es el verdadero evangelio. Pero el que predicó el catolicismo, que es el hijo de perdición, es el hombre de pecado, y el hijo de perdición, que también es, que nombró Dios como hijo suyo a Israel. ¿Por qué? Porque desistió de la palabra de Dios, de escuchar a Dios en el Mesías cortado, como se dice en hebreo, en la Biblia hebrea en español, al que cortaron. Y que lo que cortaron la palabra de Dios. Al cortar la Mashiach están cortando la palabra de Dios. Lo corta Dios, pero lo cortan ellos también. Y por su infamia cortan el evangelio de Dios. Y el sacerdocio también, entonces, es ubicado en aquel por el cual se decía el sacerdocio. En los sacerdocios a eso de tiempo y tiempo y tiempo. Arónico, eso es claro que, señores, llega hasta aquel por el cual estaba propuesto ese sacerdocio, que es el Mashiach. Sumo sacerdote según la carta de los hebreos. No quieren entender, no quieren estudiar, no quieren ver fantasías dichas por los rabinos, que no quieren obedecer a Dios. Cuando se ofende ese punto de la palabra de Dios que sale de la boca de su boca, el fundamento que sale de Dios al respecto del Mesías. Están ignorando a Dios totalmente, que es lo que dice uno de los siervos suyos. Usted no puede dejar un punto que Dios haya establecido, porque tiene que cumplir el propósito para el cual Él la envió. Agárrense de esa que es buena. No dice Pablo ahí, si nosotros un ángel del cielo, no los ángeles caídos, que son los que están predicando, los ángeles caídos, metidos en el cerebro de esos indoctos, predicando el catolicismo, el hombre de pecado. Qué rapto ni qué nada. Eso no existe. No existe. Vamos a iniciar este punto que estoy hablando yo ahora. En el Salmo 100, en el Salmo 37, 29. 37, 29. Léelo ahí. Los justos
heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿No se los he dicho? Salmo 104, 5. ¿No se los he dicho? Salmo 104, 5. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. No, que la tierra no va a ser. Los justos van a ir en un rapto arrebatados para el cielo. No está diciendo que los justos heredarán la tierra para siempre. La tierra donde habitan. Isaías 64. Isaías 60, 12, 12. 60, 12. Dice así, Isaías 60, 12. Porque la gente o el reino que no te sirviera perecerá y del todo serán asoladas. ¿Qué pasó con los reinos de la tierra? Saquen cuenta. ¿Dónde está el gran reino, imperio babilónico? Se fumó. Fue cortado de la tierra. Cada imperio que haya dicho Daniel el profeta, se fumaron. Solamente queda el que existieron, más nada. Pero ya no existen. No le han servido al Señor, le han servido a los Baales, a los dioses y esa gente extraña que después, como puso el catolicismo, dioses extraños entre y la ligadura esa que hizo ahí, satánica. Capítulo 4, Versos. verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Amén. Está escrito entre los vivientes, es decir, los gentiles también. Los que han aceptado y se han convertido a ser ciudadanos de Israel, como en otras ocasiones le he dicho ahí en Efesios. El capítulo 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la joven doncella concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Immanuel. Como dije yo en este discurso, como lo he dicho en todo. Immanuel. Más atrás le lanzaron Emmanuel allá en En San Mateo. San Mateo 1:23. San Mateo 1:23. San Mateo 1:23. ¿Ya lo tiene ahí? No, pero aquí también está el Entonces, ¿qué momento. está leyendo? San Mateo 1:23. Leemos San Mateo 1:23. He aquí la joven doncella concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre, aquí ponen Emmanuel, pero es Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces, como se dice en hebreo, no en italiano, ni francés, ni la madre de los tomates. Señores, pongan atención a este estudio. Vamos a leer San Mateo 4:7, ¿no es? Es una cosa con otra que para que ustedes vayan entendiendo todo lo que se blasfema de Dios en esa transformación de cambio. San Mateo 4, verso 7. A Mashiach, el Mesías, le dijo, escrito está además,
no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no se está cometiendo una tentación a Dios. Sí está escrito, no lo tentarás, pero Él deja de tentarlo. Si hay tentación, no diga que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Sin embargo, el diablo sí. Dios pone pruebas y el diablo tentaciones. Sepan escoger y tener las cosas como son. Lucas 1:33, ¿no es? Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, ¿dónde está el rapto? Reinará en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. No, este no. Isaías, no. Vamos a leer. Pues ya, está parado, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad hay que decir. El Mesías iba, después de los todos los imperios, eso, iba a levantar Dios un imperio que iba a ser para siempre. Ese es el de Amashia, como dice ahí, como dije yo ahí en San Lucas. No tendrá fin. Esos imperios tuvieron fin. Los 4 que se señaló ahí, que Dios señaló en Daniel profeta, tuvieron su fin, final, se acabó. Se fumaron. El de Roma ya el último, ya está. Ya queda nada más que la división de imperios, la división de gobernaciones. Rusia, los Estados Unidos, Gran Bretaña, todos, los alemanes, Francia con Hitler, bueno, Alemania con Hitler, Francia con Napoleón, los moros, los turcos con los otomanos, todos se acabaron. En la división de imperios ninguno prevalecen. Aquello nada y estos nada hasta el final. Y el único imperio que va a prevalecer siempre va a ser el de Mashiach. Una vez llegado Mashiach, la segunda vez, señores, que estamos esperando, de ahí para adelante, ya no hay más nada. ¿Por qué todo este imperio anteriormente le sirven como una palabra que leímos ahí? Porque se cumple la palabra de Dios el Eterno. Es por ese motivo, simbólicamente, que existen, pero destruidos. Mientras que el que Dios preparó para gobernar la tierra para siempre es Amachía. No en el cielo, es en la tierra. Reciban esta bendición que les estamos dando en el nombre de Amachía, de parte del Eterno. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, el pan nuestro. Y también el pan cotidiano de la comida, el estómago. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. La bendición sacerdotal está imprimida también en Amashia, que es sumo sacerdote verdadero y eterno, según el orden Melquisedec y el orden levítico igual. Hay que entenderlo así, yo lo he dado en estudio otras veces. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia, alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Nombre de Mashiach. Amén.